Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. Pues tenemos invitados especiales como siempre y pues vamos a hablar un tema que muchas veces se habla de él, pero se dice mucho, pero se sabe poco, y que es obesidad. De nuevo, como todos nuestros podcasts, yo los dejo con Ana María. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Pues como decía Yanina, tenemos unos invitados súper especiales a los que les damos las gracias por estar aquí. Tenemos a la licenciada Carla Rodas y al doctor Pinzón. Yo quisiera que brevemente pudieran ustedes, yo sé que su trayectoria pues es muy larga, su experiencia, pero que nos hicieran un resumen corto de su expertise y la razón por la que están acompañándonos hoy en este podcast. Bueno, buenos días a todos. Qué gusto para mí es estar acá. Mi nombre es Carla Rodas, soy nutricionista con especialidad en diabetes y sobrepeso y obesidad. He trabajado pues ya a lo largo de 30 años con personas con diabetes, y la diabetes pues abarca muchos aspectos de la salud, incluyendo la obesidad. Me tienen a la orden. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Oscar Pinzón, soy médico internista y especialista en endocrinología. Pues tengo varios años ya de ejercer en la parte privada y pues ahora actualmente también ejerzo en endocrinología en el Hospital General San Juan de Dios también. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, es para nosotros un honor y yo sé que la audiencia va a aprender muchísimo de ustedes. Hoy estamos un poco más serias, pero como siempre les decimos, nuestros invitados tienen algo que ver con la asociación, trabajan con la asociación y estamos seguros de que están sensibilizados con los temas que vamos a tratar, y por eso es que los escogemos a ellos. Entonces, pues como para iniciar, hablar un poco, pues tal vez el doctor nos puede dar una mejor perspectiva. Habíamos hablado con Ana María que se habla mucho de obesidad, pero no tenemos, hay ahora la OMS, la ADA, han declarado esto como una enfermedad, siendo una pandemia. ¿Y cuáles son los parámetros para determinar qué es obesidad? Claro, la obesidad, como bien dicen, es una enfermedad. Lamentablemente durante muchos años se ha visto más como un trastorno de composición corporal o algo estético, pero no es una enfermedad, tiene síntomas, tiene signos, tiene complicaciones y tiene mecanismos que la pueden generar. La obesidad se define, es decir, se puede definir por diferentes variables, se puede definir por parámetros antropométricos, es decir, por mediciones corporales, pero en esencia es una enfermedad que se caracteriza por un exceso de adiposidad, exceso de grasa, la cual puede estar localizada en sitios normales o anormales y que genera pues a largo plazo complicaciones tanto físicas, es decir, complicaciones sobre su estructura ósea, sobre su columna, sobre sus caderas, así como complicaciones metabólicas, como incrementar el riesgo de diabetes, hígado graso y enfermedades cardiovasculares, incluso una relación bastante estrecha entre obesidad y cáncer. Ay, pues muchas gracias por esa definición, doctor, porque por mucho tiempo, como decía Yanina, pensábamos que era un problema solo de alimentación o de disciplina, o lo relacionábamos pues con otras variables, pero realmente ahora que se está tomando como lo que es, como una enfermedad, pues tenemos que darle ese enfoque, y por eso es que los tenemos aquí para que nos expliquen y le expliquen a la audiencia realmente la importancia primero de saber sobre obesidad y luego de tratar la obesidad. Y podíamos hablar también de prevenir la obesidad, porque realmente pues yo creo que ahí es donde entra la parte nutricional y pues muchas otras más, ¿verdad, Carlita? Claro, sí, la obesidad pues viene siendo un problema multifactorial, ¿verdad? No solo depende de la decisión de comer, sino que también influye lo genético, ¿verdad? El ambiente y pues no digamos la alimentación, porque viene siendo el desbalance que hay, ¿verdad? En el exceso de comida y la falta de actividad que llene este consumo de alimentos. Entonces sí interviene bastante la alimentación, pero es algo que viene a
a tomar, porque hay personas, ¿verdad?, que viven en las mismas circunstancias, pero genéticamente se ven influidas por este factor en su composición corporal. Entonces, es de abarcarlo todo, incluso pues también el aspecto psicológico, ¿verdad? Porque muchas personas pues comen por ansiedad y no saben reconocer pues cuando realmente tienen hambre, un hambre real, un hambre física a un hambre emocional. Entonces, estamos a veces con los mismos parámetros, las mismas circunstancias de la persona, viviendo en el mismo hogar, pero una persona pues tiene una composición corporal más grande que la otra que tiene las mismas circunstancias. Y es que hablando de factores o sea, de muchos factores, también hablamos de la situación económica de las familias. Las costumbres en Guatemala tienen mucho a hacer que tendamos a comer no balanceado, a que nuestros hábitos alimenticios nos den tendencia a obesidad, ¿verdad? Claro. Entonces yo quería como preguntarle al doctor, ¿cuáles serían las consecuencias de la obesidad que más subestimamos en Guatemala y actualmente, ¿verdad? Claro, la relación que existe entre obesidad y las enfermedades que nosotros conocemos y que son también un flagelo importante y parte del objetivo del trabajo de la asociación es precisamente la diabetes. La obesidad está estrechamente relacionada con el desarrollo de diabetes tipo 2 y de hecho es la causa más frecuente. Casi el 70% de los pacientes con diabetes 2 van a tener cierto grado de sobrepeso o obesidad. Entonces es un factor importante, pero también se suman las enfermedades cardiovasculares. Entre mayor sea la obesidad o el grado de exceso de adiposidad, más riesgo hay de enfermedades como hipertensión, infartos, eventos cerebrovasculares, ¿sí? Enfermedad arterial periférica, más riesgo de arritmias y lo que les decía, que es tal vez uno de los temas que no se toca tanto, pero la relación que existe entre obesidad y cáncer. Se ha estimado que hay más o menos 17 variantes de cáncer que se asocian al exceso de adiposidad. Interesante. Súper alto. O sea, nos quedamos calladitas, ¿verdad? Sí, y sumado a la genética también del cáncer, ¿verdad? Exacto. La obesidad, como bien decía la licenciada, tiene un factor genético. Hay obesidades monogénicas que son más raras, pero lo más frecuente son las poligénicas. Entonces, en nosotros sumamos un montón de factores, no solo genéticos, nutricionales, ambientales, la actividad física y el factor psicosocial que pues también contribuye al empeoramiento de la enfermedad. Yo quería, como usted que ha visto tantos pacientes y los ve como más en la parte emocional, ¿cómo afecta emocionalmente a las personas? Porque existe estigma, yo los estigmas soy así, pero existe el estigma de la obesidad y más ahora que vemos tanta publicidad y que todos somos más tendencia, incluso cuando uno va a comprar ropa, las tallas son como para flaca, esquelética, anoréxica, y o sea, no hay para personas de una complexión más fuerte. Claro, el estigma y el sesgo en la obesidad pues se ve, es una barrera que se ha puesto para el progreso, para solucionar el problema de la obesidad y se da a todo nivel, empezando pues por el área médica, ¿verdad? Desde que el paciente con composición corporal grande llega a su consulta médica o nutricional, pues ya uno en el diagnóstico sin querer, pues lo está diagnosticando como una persona con sobrepeso o obesidad. El índice de masa corporal lo tiene así clasificado y ese diagnóstico se lo decimos al paciente. Entonces ahí estamos pues estigmando al paciente y él mismo internamente él se siente así, ¿verdad? Porque se lo dijo el médico. La sociedad, la familia, los amigos, en el área laboral, ¿verdad? También está ese estigma, esa discriminación. Incluso para conseguir trabajo, una persona pues con una composición grande es más difícil que le den un puesto de trabajo. Entonces el estigma viene a ser una barrera en el cual pues se debe empezar a trabajar. Aquí en Guatemala pues no creo que haya no conozco yo si hay algún proceso o algo que se esté haciendo para evitar este estigma,
pero esperamos que pronto sí, empezando pues nosotros en la clínica, ¿sí? Evitando pues discriminar a las personas por su peso, por su composición corporal. Y yo creo que por eso podría cambiar con el tiempo, ya que se vea esto como una enfermedad. Porque entonces, por ejemplo, no es algo que la gente solo porque quiere estar gorda, sino que si ya es una enfermedad, usted no deberían de discriminarlo por una enfermedad. Exacto. Y ahí también manejamos como la culpa, ¿verdad? Porque la persona obesa maneja también esos sentimientos de culpa. Y nosotros en diabetes tratamos de no hablar nunca y lo hacemos en conjunto de dietas, ¿verdad? Claro. Porque sabemos que ya solo la palabra dieta ejerce en nuestro cerebro como ese todo lo que no puedo, todo lo que me tengo que restringir. Y las dietas hemos visto que no son sostenibles. Exacto. O sea, tiene que ser un cambio en el estilo de alimentación. Bueno, es el estilo de vida, exacto, ¿verdad? Pero en el estilo de alimentación, por la parte alimentaria. Claro. Y luego vemos ahora que pues está de moda, ¿verdad, doctor? Estos nuevos medicamentos que tampoco se pueden utilizar así como cualquiera lo usa, pero realmente la gente está hablando de esto, los médicos lo están recetando. ¿Qué nos puede contar usted acerca de esto? Claro, como toda enfermedad existe un tratamiento, ¿verdad? La parte probablemente más importante del tratamiento es el cambio de estilo de vida. Sí, el tratamiento médico nutricional es fundamental en estos pacientes y generar un programa de actividad física que vaya dirigido a las condiciones actuales del paciente. Respecto al tratamiento farmacológico, existen sociedades que aprueban fármacos para el tratamiento de obesidad. Como toda obesidad, como toda enfermedad, pues debe ser abordada y también tiene un tratamiento farmacológico. Ustedes decían una cuestión que es bien importante. Cuando ven al paciente obeso, generalmente se culpabiliza o se responsabiliza. Usted tiene obesidad porque usted come mal, usted no hace ejercicio. Entonces, en la consulta muchas veces el paciente es responsabilizado por el estado actual. Y el paciente con obesidad llega a la consulta, le encuentran alta el azúcar, le dan para el azúcar. Le encuentran alta la presión, le dan para la presión. Le encuentran alto el colesterol, le dan, pero nunca se le da tratamiento para la obesidad, que es muchas veces la raíz de todas estas enfermedades. En las últimas décadas se han desarrollado múltiples fármacos para el tratamiento de obesidad. Hay fármacos orales y hay fármacos inyectables. Probablemente los inyectables son los más famosos o que están en tendencia en muchas redes. Y como bien dice, no es un fármaco que se debe usar sin una asesoría médica. No a todos les funciona. Hay indicaciones y también contraindicaciones de los fármacos, por lo que lo sugerido es acercarse al personal de salud, a su médico, si pues no está capacitado para prescribírselo, pues buscar un especialista en el área que los pueda ayudar. Son fármacos muy buenos, se logra la mejoría de muchos parámetros, no solo el peso, sino también se ha demostrado que hay cambio de composición corporal, mejoran muchos parámetros como el riesgo cardiovascular, protegen sus riñones, protegen su hígado y en general pues es una muy buena opción terapéutica. Lo único es que debe ir de la mano con un acompañamiento tanto médico como nutricional para obtener los mejores resultados y que valga la pena la utilización del fármaco. Y es que existe el riesgo de que lo vean estos fármacos como una solución mágica. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos nosotros fomentar para que estos, porque pues en Guatemala usted va por un medicamento de este tipo y lo empiezan a utilizar a diestra y siniestra, corriendo riesgos de pues pérdida de masa muscular, o sea, pues lo ven como mágico porque sí, bajan de peso, se adelgazan y todo, pero como usted bien dice, hay que llevar el acompañamiento profesional y no es solo de me lo voy a poner y ya, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y la importancia de la educación. Exacto. Porque yo creo que nosotros que trabajamos en diabetes podemos ver que pueden tener los mejores medicamentos, pero si no va un acompañamiento educacional, realmente no sabemos ni cómo usarlos, ni para qué usarlos. Como hablaba Janina, el efecto rebote, que tanto se habla también,
cuánto tiempo, hablamos también de costos, cuánto tiempo voy a poder utilizar este medicamento. Entonces no es una agüita mágica que nos vamos a tomar y vamos a estar flacos el día de mañana. Ojalá existiera. Por favor. Si alguien, nos está escuchando alguien por ahí y tiene la agüita mágica, que no la pase, ¿verdad? Claro. La percepción de la utilización del fármaco es que yo me lo voy a inyectar o lo voy a tomar y voy a seguir con mi vida como lo he hecho hasta ahora. Y eso no es así. El paciente que entra a un programa de tratamiento, cuando hablamos de tratamiento hablamos mínimo 1 año, ¿verdad? Los fármacos se van escalando en dosis y así también pueden ir apareciendo efectos adversos, los cuales hay que ir monitorizando adecuadamente. Pero esto va de la mano de un cambio de estilo de vida. No es solo el fármaco o es no solo apoyarse en el resultado del fármaco, porque vemos muchos pacientes que dicen yo utilizo el fármaco y sigo comiendo, no hago ejercicio, pero aún así pierdo peso. La pérdida de peso o el cambio de composición corporal que él va a tener no va a ser la adecuada. Además, hablaban de un tema del rebote, pues nosotros hablamos de reganancia de peso. Si usted durante un tiempo que utilizó el fármaco perdió el peso, pero nunca cambió su estilo de vida y siguió sedentario, es decir, sin actividad física, cuando deje usar el fármaco, lo más lógico es que recupere ese peso o más. Entonces, eso es a lo que hablamos de reganancia de peso, que si el paciente no logra estructurar un buen plan de cambio de estilo de vida, va a recuperar el peso perdido con el fármaco. Y a nivel nutricional, tienen que haber cambios sustanciales y significativos, ¿verdad? Así es, el cambio pues va de la mano, ¿verdad? Cuando inician con tratamientos para la reducción de peso, pues de lo que se trata es que cambie sus hábitos, pero a hábitos saludables, ¿verdad? Que sean sostenibles también, ¿verdad? Y no se habla de dieta, sino que de un plan de alimentación saludable, que el paciente pues aprenda a comer, porque a lo mejor no estaba comiendo adecuadamente. Resulta que el paciente a veces hasta come más, pero saludable, ¿verdad? Y empieza a identificar también la razón por la cual la persona pues estaba comiendo, porque como les mencionaba al inicio, la persona come emocionalmente. Entonces a veces la obesidad es un círculo vicioso, ¿verdad? Yo como para premiarme, porque por motivos emocionales, ¿verdad? Estoy enojado, estoy triste, estoy de cualquier forma o incluso alegre, pues como me recompenso porque me lo merezco. Después de un día de trabajo cansado, me merezco mi postrecito, mi comida rápida. Entonces, ese premio que espera siempre el paciente hace que vaya aumentando esos kilos de más, ¿verdad? Esas libritas de más. Y no lo ve como algo normal. Entonces, aprender a reconocer cuando se tiene el hambre por recompensa, ¿verdad? O el hambre real, el hambre que debe tener. Y con el tratamiento, pues va a disminuir el apetito, porque van a tener hambre, pero se van a saciar rápidamente. Entonces, la recomendación es que sigan un acompañamiento nutricional, que inicien a comer con alimentos saludables, ¿verdad? Y que para evitar la pérdida de masa corporal empecemos por comer la proteína junto con los vegetales. Incluso la pirámide nutricional ha cambiado, ¿verdad? Cambió a partir del año pasado y la recomendación es esa, el consumo de proteína, de carnes, pollo, pescado, grasas saludables, vegetales y de último, pues ya en el piquito, menor cantidad de granos, y la recomendación son granos enteros. Entonces, pues para uno viene siendo, para algunas personas es sencillo comer saludable, para otras personas no, porque hay varias barreras, ¿verdad? Como les decía, hay varios aspectos, es algo multifactorial el problema de la obesidad. Ahí también entramos en el factor económico, porque mucha gente piensa, bueno, tal vez hasta escuchándonos podrían pensar, bueno, no tengo dinero para los medicamentos, no tengo dinero porque siempre que pensamos ir a nutricionistas se nos ocurre, y yo no sé por qué, que nos van a mandar una dieta cara. Entonces, todo esto que estamos hablando, este tratamiento también se puede hacer con los recursos que tenemos. O sea, entonces yo creo que ahí es la importancia de este trabajo en equipo, ¿verdad? Porque tendría que ser pues la persona, también todo su círculo,
porque cuando uno, yo no sé si, bueno, no creo que Carlita haya tenido necesidad, pero cuando, usted tampoco, doctor, pero cuando uno se pone que va a bajar de peso, uno se pone la meta. Su entorno también es muy importante, porque si uno dice que va a bajar de peso, todos le tienen como el ojo puesto, ¿verdad? Exacto. Sí, hay un factor precisamente, incluso desde el núcleo familiar. Cuando un niño ve que su papá es obeso, que su mamá es obesa, sus abuelos tienen sobrepeso, obesidad, sus hermanos lo tienen, él se ve y tiene sobrepeso, pues se ve como algo normal. Y esa normalización del exceso de adiposidad, pues es algo con lo que nosotros tenemos que batallar. De hecho, hay zonas del país donde el sobrepeso es una condición social. Y vean ustedes la importancia que tiene, porque para la gente bajar de peso representa que mi condición social ha disminuido. Es decir, bajé de peso, van a creer que estoy pasando un mal momento. O estoy enfermo, ¿verdad, doctor? Exactamente. Entonces, hasta la connotación que tienen, que tener exceso de peso, pues es un factor que se asocia con garantías económicas. Entonces también eso es importante, que el núcleo se mueva en relación al cambio, ¿verdad? Porque usualmente donde hay un paciente con sobrepeso, obesidad, van a haber más. Entonces que el giro que tome esa familia, ese grupo de pacientes, pues sea completo. Y el abordaje precisamente, como usted dice, que sea integral, que no sea solo el fármaco, que no solo sea la dieta, ver los factores psicológicos de esa persona, la actividad física que realiza o la que pueda realizar. Se debe englobar en un conjunto muchos factores para lograr el éxito. Y es que antes le decían a uno, ay, es que está bien gordito, cuando con los bebés era así. Es sanito, ¿verdad? Ay, porque sí, cuanto sí, más pero gordito, está bien gordito, sí, chapudito, y el otro pobre estaba con sobrepeso el bebé, pero teníamos esa percepción, bueno, en mis tiempos, y yo creo que ahora ya ha cambiado un poco más eso, principalmente en las madres jóvenes que ya tienen otro tipo de introducir los alimentos y todo. Pero a mí me resulta esto como que si a usted al bajar de peso ya está sano. Porque hablábamos de las enfermedades consecuencia de la obesidad, pero digamos, solo bajar de peso no es estar sano, no va a dejar de tener la presión, o sea, sí va a mejorar su condición de vida, o qué implica bajar de peso. Si la reducción de peso, de hecho, sí está asociada a incluso curación de enfermedades. Hay pacientes que vemos que, por ejemplo, una pérdida de más del 15%, ¿verdad?, está asociada a reducción de varios puntos. Por ejemplo, a reducción de progresión de diabetes. Hay pacientes que entran en remisión de diabetes. No hablamos de curación, porque si el paciente vuelve a comer mal, gana peso, pues regresa a la enfermedad. Pero hay pacientes que cuando bajan de peso se les controla la presión arterial. Y es más, les quitamos los fármacos de hipertensión en algunos casos, no en todos, como usted dice. Pero hay pacientes que al perder peso la presión se baja, entonces tenemos que quitar fármacos y empezamos a regular un montón de procesos que, como bien les decía, pues el exceso de adiposidad es la raíz. Entonces, más allá de solo pensar en que voy a tener un peso normal, no encasillarnos, pues entre mayor sea la pérdida de peso es mucho mejor. Pero con pequeños porcentajes que usted pierda de peso, eso puede generar un cambio a largo plazo y un beneficio para el resto de su vida. Pero yo me pregunto aquí, hablamos de obesidad, que yo he estado leyendo un poco y pues vemos que ya no se mide de la misma manera la obesidad. O sea, antes era índice de masa corporal, ahora pues hay otro tipo de medidas, tal vez la licenciada nos puede hablar un poco de eso. ¿Qué parámetros se utilizan ahora para determinar que una persona es obesa? Porque realmente su constitución física, la de Ana María, es muy diferente a la mía y a la suya, ¿verdad? Claro. Entonces creo que es importante que la gente también conozca, que nuestra audiencia conozca esos parámetros para medir. Claro, si el índice de masa corporal se utiliza en las personas adultas, ¿verdad? Como un dato en general. Por ejemplo, se da si está entre 18 a 25, estamos dentro de lo normal. De 25 a 30 el índice de masa corporal puede estar en sobrepeso, y de ahí de 30 para arriba ya empieza la clasificación de las obesidades. Pero hoy en día pues se acepta que la persona esté en sobrepeso
si ese peso en exceso es de masa muscular. Entonces ahí entra la composición corporal, al hacer la evaluación de la persona con máquinas que miden por bioimpedancia la composición corporal de la persona, entonces se determina qué cantidad de grasa tiene esta persona, grasa subcutánea es la que se mide ahí, grasa visceral también, y de esa forma podemos determinar si la persona está dentro del rango adecuado tanto de masa muscular como de grasa, porque tenemos personas también que pueden estar con obesidad con muy poca masa muscular, ¿verdad? Y mucha grasa. Entonces, si no se cuenta con las máquinas, la persona no cuenta con una máquina, pues con la circunferencia del abdomen. Es algo tan sencillo, no debe estar arriba de 103 para varones, ¿verdad? O en 89 para mujeres, que no estemos en en centímetros. Entonces ese es un rango que podemos tener. De hecho, ahí se las voy a poner más difícil, porque la tropicalización, es decir, la adecuación para nuestra población requiere parámetros más bajos. Sí. Para uno tener valores normales, en nosotros los guatemaltecos, los varones deberíamos tener menos de 90 y menos de 80 en las mujeres. Entonces, y como bien dice la licenciada, la relación del índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla. Pero desde finales del año pasado se hizo una nueva redefinición de obesidad donde ya ese parámetro no era suficiente, porque si vemos un fisicoculturista que tiene un peso específico, para su talla probablemente nos dé obesidad y él es pura masa muscular, ¿verdad? Entonces también hay otras, ya no solo se utiliza el índice de masa, sino que se utilizan otras variables, como decía la licenciada, como la cintura, ¿verdad? La circunferencia abdominal, la relación de los índices cintura-cadera, también lo podemos usar talla con la circunferencia abdominal. Nosotros, pues, nuestra circunferencia abdominal debe ser menos de la mitad de lo que medimos. Entonces, si ya ese índice está arriba de 0.5, independientemente sea hombre o mujer. Y nos ponemos a hacer cuentas aquí. Exactamente. Entonces, o sea, debo medir 0 de... Si se dan cuenta, ya el índice de masa solito por sí ya no es una definición completa, sino debes tener un criterio adicional. Y la otra cosa que hablaba la licenciada, pues son estos dispositivos que nos ayudan a medir composición corporal. Una es la bioimpedancia, las pesas que ahora pues se puede utilizar para medir componentes de la composición corporal. Está la DEXA también, que es un equipo como el que se utiliza para hacer densitometrías para ver osteoporosis. Pues la DEXA también puede evaluar los diferentes componentes corporales y hacer índices de masa grasa, que es lo que define en todo caso la obesidad. Ya se nos va acabando el tiempo y pues en este primer segmento nos gustaría pues que nos dieran un mensaje final. Bueno, no es final porque podríamos aquí pasarnos hablando de este tema que es tan importante, pero algo que lo vamos a hacer otra continuación del tema. Sí, un mensaje que ustedes quisieran dejarle a nuestros oyentes el día de hoy, ¿verdad? Pues yo quisiera recomendarles que si sospechan tener sobrepeso, obesidad, acudan con un especialista, ¿verdad? Con médicos, con nutricionistas de confianza, que empiecen a tratar, que prevengan la obesidad, que se alimenten adecuadamente. En Guatemala hay variedad de vegetales, frutas, tenemos al alcance tanta alimentación saludable y recuerden que cuando comemos alimentos saludables, todos estos alimentos saludables van a llegar a la microbiota lanza mensajes positivos y buenos a nuestro organismo, entonces nos vamos a sentir mejor. A que si comemos alimentos ultraprocesados, pues entonces la microbiota responde. La microbiota es un universo de microorganismos que tenemos en nuestro intestino y esta responde de una forma negativa y nos hace sentir mal, con culpa y pues tristes como no nos gusta estar. Muy bien, pues primero que nada, no normalicemos el sobrepeso y la obesidad. No es una condición saludable y representa un riesgo de enfermedades. En la era de aceptarnos como somos, yo creo que la salud debe prevalecer por encima de cualquier moda, cualquier tendencia. Si estás teniendo sobrepeso, obesidad, mídete, ¿sí? Y busca ayuda, que existen muchos profesionales que te pueden apoyar para curar esta enfermedad o salir de esta enfermedad. Pues
Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer esta información que han compartido con nosotros, poderla llevar a nuestra audiencia y realmente pensamos y creemos que podemos tratar esta enfermedad, que podemos resolverla, podemos prevenirla. Entonces, muchas gracias a los dos. Pues a mí solo me queda decir, hay mucho que hablar de obesidad, hay mucho que aprender y hay una gran diferencia entre un paciente informado y un paciente no informado. Bienvenidos a nuestro segundo segmento. Hoy continuamos hablando de nutrición, continuamos hablando de obesidad y las consecuencias de la obesidad. Tenemos siempre a la licenciada Carlita con nosotros y nos acompaña nuestro doctor Estrella, que ya lo hemos tenido en oportunidades anteriores, pero hoy nos va a hablar de otro tema que también se relaciona con la diabetes, perdón. Pues tenemos a Guillermo Ortega. Como decía Yanina, pues ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros, igual que Carlita, que nos sigue acompañando en este segmento. Entonces, el tema de hoy, como ya sabemos, es obesidad y seguimos en la misma tónica. Y queríamos pues preguntarle aquí al doctor la relación que existe entre la obesidad, el hígado graso, la diabetes tipo 2, ¿qué más enfermedades cardiovasculares? Para ver si nos puedes hablar un poco de esto, Guillermo. Y es una excelente pregunta porque de hecho, revisando las guías para este año 2026 de diagnóstico de obesidad, ya no le dan tanta importancia al índice de masa corporal, sino que ahora hay que revisar otros factores y dentro de esos factores está presencia o no de hígado graso, cuánta grasa visceral tiene el cuerpo, otras condicionantes cardiovasculares, triglicéridos altos, colesterol alto, HDL bajo, LDL alto, es decir, son todos estos ahora los indicadores para hacer un diagnóstico de obesidad y no solo centrarnos en un número en la báscula, porque ahora es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver todas estas condiciones, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, grasa visceral con obesidad, están íntimamente relacionadas. Ay, muchas gracias. Sí, hablábamos en el segmento anterior con el doctor Pinzón y pues hablábamos precisamente de eso, que ya ahora pues la obesidad está vista como lo que es, como una enfermedad, ¿verdad? Correcto, es una enfermedad crónica, ¿verdad? Y como tal necesita tratamiento. Todas las condiciones crónicas necesitan tratamiento, se mantienen, se controlan, no se curan. Entonces, si uno parte de eso, esto abre completamente un panorama diferente del tratamiento, porque entonces ya no estamos hablando de dietas mágicas o dietas de corto tiempo, sino que estamos hablando de un tratamiento a largo plazo. Incluso para cuando ya hablemos de los agonistas GLP-1, pero incluso para esto estamos hablando que entonces son tratamientos que no son de 6 meses, ¿verdad? No son de 1 año, son tratamientos para toda la vida. Sabiendo que, por ejemplo, un paciente que padece hipertensión puede tener controlada su presión, pero no va a dejar de ser hipertenso. Y el pobre paciente con obesidad o sobrepeso, pues tampoco va a dejar de ser obeso. O sea, va a bajar a un peso, digamos, normal, va a tener menos grasa visceral, va a tener menos condicionantes crónicas, pero no va a dejar de ser obeso. Entonces, el tratamiento es a largo plazo. Y hablando de esto, pues ya vamos a entrar a los medicamentos, pero paralelo a un tratamiento para la obesidad debe ir un plan de alimentación, porque ya acordamos entre nosotros y acordamos en general que vamos a hablar de plan de alimentación y vamos a dejar por un lado la dieta, ¿verdad? Y entonces tal vez la licenciada nos puede explicar un poco de qué cambios hay que hacer al tomar estos medicamentos que son específicamente para la obesidad, ¿verdad? Además del control que debe llevar con el médico, también debe llevar paralelamente esto un control con una nutricionista, ¿verdad?
Claro, el tratamiento pues debe de ir de la mano, acompañado con, pues debe ser integral, ¿verdad? El tratamiento médico, nutrición, ejercicio, estado emocional, ¿verdad? Entonces, en lo que me corresponde, en lo que es la alimentación, pues es cuando el paciente inicia con un tratamiento para reducción de peso, lo ideal es que haga cambios sostenibles a lo largo del periodo que esté utilizando el tratamiento, porque esta es la oportunidad que tiene el paciente para adherirse a estos cambios y tener mejores hábitos de ahí en adelante, y cambios que sean sostenibles, ¿verdad? Cambios que el paciente pueda decidir que los va a hacer a lo largo de toda su vida. A veces restringimos demasiado, ya sea los horarios de comida, ¿verdad? Nos quedamos con 1 o 2 tiempos de comida porque los tratamientos son maravillosos, y a veces pues algunos no es que quiten en sí el apetito, sino que dan una sensación de llenura más que si no los tuviéramos. Pero el hecho de que las personas pues empiezan a tener disminución de apetito, empiezan a seleccionar por sí solos, si no tienen una orientación adecuada, alimentos que no son saludables. Entonces, o que se quedan con pocos tiempos de comida. Cuando llegan a la clínica y evalúo yo esto, les pregunto, ¿y usted va a poder vivir a lo largo de la vida teniendo pues un ayuno intermitente de 16 horas o de no sé cuántas horas? Entonces ahí es donde ya entramos a comer conscientemente, ¿verdad? Tanto en alimentos, horarios, saber elegir, aprender a comer, aprender a hacer ejercicios, aprender a dormir, ¿verdad? Entonces todo esto es multifactorial, o sea, en una forma integral, atender al paciente. Yo creo que ahorita es el momento de Guillermo, que nos puede hablar de las bondades de los medicamentos, de las terapias para bajar de peso en personas con obesidad. Él, la verdad es que es muy apasionado de estas nuevas terapias, y por eso creo que él es el indicado para que nos cuente un poco de lo que hay actualmente. Pues la última guía coloca 6 medicamentos que están aprobados por FDA para ayudar a perder peso. El más bajo, que es tal vez el más antiguo, que es el Orlistat, presenta apenas un porcentaje de un 2.8% de pérdida de peso, pero todavía se sigue utilizando, ¿verdad? Luego tenemos 2 combinaciones en el mercado, que esas sí las tenemos en Guatemala, que es una combinación de topiramato con fentermina, que funciona muy bien, que vienen 3 dosis diferentes para dosificación una vez al día. Funcionan excelentes. Y la otra combinación es naltrexona con bupropión, que también funciona muy bien. Con estos 2 la pérdida es más o menos entre 6 y el 8%, que no es nada despreciable. Pero cuando nos encontramos con un paciente con sobrepeso u obeso, y que tiene diabetes o que tiene síndrome de resistencia a la insulina o que tiene prediabetes, pues es mejor utilizar los medicamentos nuevos, que son los agonistas GLP-1. Estos son imitadores, o son unos medicamentos que hacen la función de unos péptidos que en el organismo provocan sensación de saciedad, como decía la licenciada. Entonces, por eso provocan sensación de llenura a nivel gástrico, pero también un control a nivel del hambre mental, digamos, o cerebral, porque también tiene que ver con procesos de incretinas y de péptidos. Entonces, el más antiguo, que es el que más se conoce tal vez, con el que más estudios hubo, que es la semaglutida, que hay presentación oral, se tiene un porcentaje en pérdida de peso más o menos entre el 12.8 y 13.2, que también es muy bueno, pues para un paciente que pese 300 libras, pues ya perder 10 o 13% del peso corporal ya es bastante. Y ahora tenemos un agonista dual que actúa en 2 sitios diferentes, que es la tirzepatida, que no tenemos en Guatemala, pero que tenemos en todo Centroamérica, irónicamente. Es un medicamento con el que se pierde más o menos el 17-18% del peso corporal, ya es bastante pérdida. Y en estudios hay un montón más. Hay retatrutida ahorita, que es un agonista triple. Tenemos un agonista cuádruple en estudio,
en fase 2, fase 3, un agonista quíntuple. Tenemos ya combinaciones de semaglutida con amilina, que es una maravilla. Principalmente en diabetes tipo 1. Correcto. Que entonces, ese es el problema actual, ¿verdad? Correcto, sí, porque tenemos mucho medicamento ahora, digamos, para diabetes tipo 2 y entendemos pues que ahí está el mercado, porque ahí está la mayor parte de enfermos, ¿eh? Pero ya se están haciendo estudios para diabetes tipo 1 y con muy buenos resultados. Y yo ayer precisamente que estábamos hablando de eso en la presentación del libro de ustedes, pensaba yo que ya tengo que cambiar yo mi retórica de decir que el pobre paciente diabético se va a morir diabético, porque a lo mejor ya, de veras, ya estoy equivocado. Porque ya con estos nuevos medicamentos es probable que el paciente sobreviva y que viva mucho más tiempo que cualquier otro paciente con otras condiciones. Entonces sí, son medicamentos muy buenos. No son mágicos, por supuesto. Entonces vuelvo a lo que decía la licenciada, esto es un tratamiento multifactorial, que tiene que estar involucrado el psicólogo, la nutricionista, el médico, todo el mundo tiene que estar de acuerdo para ayudarle al paciente. Es una enfermedad crónica multifactorial y necesita también que pueda abordarse desde distintos lados. Pero sí, volviendo, son unos excelentes medicamentos y ayudan muchísimo. Y tenemos la oportunidad ahora de poderlos utilizar, ¿verdad? Yo quería preguntarle a Carlita, en tu práctica profesional, también ves obesidad en niños y en adolescentes. Esto, ¿cómo lo has visto en el último tiempo? Porque nosotros pues tenemos una idea de este crecimiento que ha habido y una correlación también en lo que trabajamos nosotros, que es diabetes, porque hemos visto que últimamente, y no lo habíamos visto antes, hay niños y adolescentes con prediabetes o ya con diagnóstico de diabetes tipo 2. Y hay una correlación con obesidad, ¿verdad? Así es, exactamente, Ana María. En la clínica, pues desde hace unos años, pues sí he notado la presencia y el aumento de niños con sobrepeso, con obesidad, incluso con acantosis, ¿verdad? Ya eso, y no es mugre, ¿verdad? Le digo a las mamás, es que su niño, ese es un signo clínico de una prediabetes, y esto es debido al exceso de grasa en su organismo, ¿verdad? Entonces, ese exceso de grasa, pues es lo que se diagnostica ya como una obesidad, cuando ya pues se le hacen su evaluación nutricional, pues se llega a concluir y a diagnosticar que el niño pues tiene sobrepeso, obesidad. Y muchas veces las mamás, los papás dicen, pero es que no, pero mire, mi niño está bien, lo ven gordito, lo ven sano, pero no, le digo, y entonces cuando ya hago el recordatorio de 24 horas, ¿verdad? Donde se pregunta qué comió un día antes o qué lleva de comida a la escuela, al colegio, o les dan dinero, o meten lo más sencillo, ¿verdad? Juguitos, una bolsita, golosinas. Entonces, ahí está el problema. O los familiares. Los abuelitos dan esos gustitos que el niño no tiene la costumbre de comer, entonces, que tiene más bien la costumbre de comer, o que le gusta al niño comer, ¿verdad? Entonces, se ha incrementado el porcentaje de niños con sobrepeso, obesidad últimamente en la clínica. Y lo que me gusta ver, observar, y les digo a los padres, estén tranquilos, porque he visto muy buenos resultados con pequeños cambios que se le hacen a los niños en su alimentación. Quite las aguas gaseosas, quiten esa comida de premio, ¿verdad? Te portaste bien, te fue bien en tus calificaciones, vamos a comer afuera, ¿verdad? Comidas rápidas o pidamos. Entonces eso va ocasionando en el niño que se vaya acostumbrando a estos premios que no son nada saludables y que el incremento del peso siga en aumento. Bueno, hicimos una pequeña pausa para recibir a nuestra
cuarta invitada del día de hoy, que realmente para nosotros es un honor tenerla acá. Más, para mí es algo muy sentimental porque fue la doctora de mi hijo durante muchos años y creo que todavía guardamos eso. Alejandro quisiera seguir teniendo a la doctora Soto como su doctora y pues con una larga trayectoria en el área de endocrinología, y hoy nos acompaña la doctora, la vamos a dejar que se presente, la doctora Susana Soto. Buenos días a todos, muchas gracias primero a la asociación por la invitación, es un honor y un placer estar aquí. Soy la doctora Susana Soto, soy endocrinóloga pediatra, me gradué ya hace algunos años en el extranjero y pues ahora trabajo en clínica privada y estoy en el Hospital Infantil Juan Pablo II a cargo de la unidad de endocrinología. Y nos apoya en todas nuestras aventuras y de verdad que le agradecemos mucho que esté aquí y su presencia en general con la asociación. Muchas gracias. No, ahí estamos para apoyar siempre. Como sabe, pues queríamos tocar la parte de la obesidad, ajá, pero pues en el primer segmento hablamos de obesidad principalmente en adultos, pero creemos importante que nos comente usted acerca de esta aparición de obesidad y diabetes tipo 2 en niños y adolescentes, ¿verdad? Sí, la verdad es que pues la prevalencia de obesidad ha aumentado alrededor del mundo, ¿verdad? No es solo en Guatemala, sino que sabemos que alrededor del mundo hay mucho más casos y las predicciones tampoco no son tan buenas, ¿verdad? Los casos siguen aumentando en torno a la obesidad infantil. También es preocupante porque hemos estado viendo que niños muy pequeños, menores de 5 años, ya están padeciendo de obesidad, sobrepeso, obesidad, y eso también es algo que nos preocupa, claro. La obesidad como consecuencia, obviamente lo que estamos viendo en estos pacientes es resistencia a la insulina, que al final termina en una diabetes tipo 2, ¿verdad? Y este año que pasó, pues tuvimos muchos casos de diabetes tipo 2 que realmente a lo largo de mi experiencia y de mi práctica no habíamos tenido tanta prevalencia de diabetes tipo 2, ¿verdad? Algunas sí se pueden solapar un poquito con la diabetes tipo 1, pero en realidad creo que este año ha sido el que más casos hemos tenido de niños debutantes con tipo 2, ¿verdad? Claro, las características son diferentes entre la tipo 1 y la tipo 2, pero son niños que al final necesitan tratamiento inicial con la mayoría con insulina y a veces algunos que también tienen cetoacidosis diabética, ¿verdad? Que antes pues no era tan frecuente, pero ahora sí estamos viendo complicaciones serias porque vienen muy complicados o las hemoglobinas glicosiladas muy altas. Uh-huh. Pues realmente nosotros también en acompañamiento a esto que usted dice, hemos visto lo mismo, que las cifras pues han aumentado y realmente esto es alarmante. Claro. Y hablábamos de esto del niño gordito, el niño sano, que era lo que se manejaba antes, ¿verdad, doctora? Entonces, sí, que si el niño estaba delgadito, estaba enfermo y el niño rozagante era el niño sano. Uh-huh. Y anteriormente hablábamos con Guillermo sobre los medicamentos que se utilizan actualmente para la obesidad, para el tratamiento de la obesidad. Entonces queríamos hablar un poco si hay estudios, si se sabe del uso de estos medicamentos en niños y adolescentes, doctor. Yo un estudio he visto que está corriendo ahorita en niños mayores de 12 años. En menores no he visto ninguno. Sí, en general los estudios, las aprobaciones que hay de medicamentos para tratar la obesidad al final es una patología, es una enfermedad, ¿sí? Que tiene múltiples, es multifactorial, ¿verdad? O sea, no es solo alimentación, sino genética, ambiental, o sea, podemos encontrar múltiples factores epigenéticos, llamamos nosotros, ¿verdad? Desde los antecedentes de la familia, la mamá, cómo estuvo esa mamá durante el embarazo, cómo nació ese bebé, qué complicaciones va a tener después. Entonces, es multifactorial. Entonces, en realidad, los estudios para el tratamiento de la obesidad están ahorita en mayores de 12 años y ya hay medicamentos que están aprobados para tratar la obesidad. Siempre nosotros en nuestra práctica siempre decimos hay que iniciar
con cambios en el estilo de vida, con alimentación sana, ¿verdad? Ver toda la parte nutricional. Por eso el manejo de estos niños es integral, o sea, es manejo integral, o sea, lo vemos desde el pediatra, nosotros endocrinólogos, el nutricionista, alguien que les enseñe también a pues llevar la parte de ejercicio, que es muy importante. Entonces también es un manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes, pero sí hay algunos medicamentos que están aprobados. En realidad también hay criterios, digamos, para utilizarlos. Empezamos siempre con lo que es cambio de estilo de vida y nutrición. Y vamos dejando los medicamentos pues como último recurso. Digamos que, bueno, hay pacientes que no puede ser que no sean el último recurso, sino que se deba empezar cuando ya sabemos que hay otras cosas asociadas, ¿verdad? Porque digamos que el mayor porcentaje de los pacientes que tienen obesidad, pues nosotros hablamos siempre de esa parte nutricional, ¿verdad? Pero tenemos también factores genéticos, es decir, enfermedades genéticas por defectos de algunos genes que causan obesidad, esa obesidad que llamamos poligénica, ¿verdad? Con muchos genes que están implicados dentro de esa obesidad. O sea, obesidad, hay clasificaciones, digamos, en cuanto a pediatría de obesidad, y lo que les decía, pues muchos factores que pueden influenciar para que ese niño pues gane peso, ¿verdad? Desde los antecedentes maternos, que ahora son importantísimos. O sea, si una mamá tiene obesidad durante el embarazo, nace con un niño que es pequeño para edad gestacional, o que fue un niño que tuvo una restricción, que es muy pequeñito, luego no gana peso, y en ese afán de que gane peso se le da más comida, ese niño es un niño que va a tener o sea, va a estar etiquetado, digamos, toda su vida, y que va a tener factores de riesgo, porque si se le empieza a sobrealimentar, va a ser un niño que después va a tener resistencia a la insulina, obesidad, diabetes tipo 2, o sea, que son niños que ya tienen algunos factores de riesgo. Pues sí, hablando de esto de cómo abordar con los niños, porque llegamos a ese punto que en la clínica, ¿cómo le podemos abordar? Bueno, a la mamá le podemos decir, pero uno de mamá no quiere que le digan que su hijo es obeso. ¿Cómo podemos abordar esto ante la obesidad inminente del niño, verdad? Ya hablábamos en el segmento anterior del estigma, ¿verdad, doctora? Entonces, pues sí, estos niños también tienen, pues niños y adolescentes, un problema social, porque la aceptación, y esto mismo es como un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, como decía Yanina, ¿cómo se aborda eso en la clínica? Miren, yo en general lo que hago yo es que, siempre creo que es muy importante hablar con la verdad, o sea, presentarle a los padres cómo está el niño. Eso es muy importante, que lo vean, que puedan ver. Por ejemplo, cuando uno hace la gráfica, nosotros clasificamos obesidad por índice de masa corporal, aunque también hay niños que tienen el índice de masa corporal alto y son pues porque tienen músculo, pero los que tienen obesidad tienen no solo el índice aumentado, sino también características clínicas, acantosis nígricas, la circunferencia abdominal es mayor, la grasa abdominal es la que más enfermedad al final nos va a dar, ¿verdad? Entonces, tienen características clínicas. Nosotros vemos que el paciente pues tiene sobrepeso, obesidad. Entonces yo creo que hay que ser claros, en la clínica hay que ser claros, tanto con los padres como con los niños también, porque los niños son muy inteligentes y entienden todo lo que se les dice. Entonces sí tenemos que tener claridad cuando hablamos con ellos, ¿verdad? Y decirles cuál es la situación, y que hay opciones de tratamiento, lo que decimos, que el niño haga más actividad física, que esté menos tiempo en pantalla, que eso pasa mucho ahora, que antes no pasaba, y es por eso que antes decían, es un niño que está gordito, que tiene sobrepeso, pero no tengan pena que cuando venga el estirón se le va a quitar. Eso no es así ahora, ¿verdad? Eso ha cambiado, porque los niños viven de diferente forma de como vivíamos nosotros, probablemente, ¿verdad? Ustedes se acordarán, en su infancia nosotros pues teníamos televisión, pero no era que estuviéramos sentados viendo la televisión. Además hacíamos ejercicio cuando éramos control remoto. Usted no, pero nosotros sí. No, ella habla nosotros como que fuéramos contemporáneos. Sí, ¿no? Pero no, doctora, nosotros nosotros tres. No, pero salíamos a tocar timbres. Sí, no, hacíamos otro tipo de ejercicio. O digamos, si no practicábamos un deporte como tal,
que eso es lo que ahora insistimos, pues teníamos actividad en la calle, actividad física, ¿verdad? Sí, no sí. un deporte, pero estábamos activos y eso ayudaba un montón, ¿verdad? A nuestro crecimiento, a que estuviéramos bien, pues no con sobrepeso, que tuviéramos obesidad. Entonces eso ha cambiado, ¿verdad? No es igual que antes y entonces ahora hay que cuidar con los niños esa parte de que tienen que hacer actividad física, de que estén menos tiempo en pantalla, ¿verdad? Que es muy importante. Y lo del estigma, pues sí, realmente sí hay un círculo vicioso, porque recuérdense que estos niños al final cuando tienen obesidades y obesidades severas a veces tienen un bullying, el bullying que se les hace en los colegios, ¿verdad? Antes pues dicen los molestamos, pero no, ahora es un bullying, los tratan y eso pues crea un círculo vicioso porque les da ansiedad, ¿verdad? Manejan mucho estrés, comen más, se engordan más, más bullying, o sea, esto va creciendo cada vez más, ¿verdad? Entonces, creo que hay que tomar medidas, pues, no solo dentro de la casa, que es donde tiene que empezar, ¿verdad? Ahí donde tenemos que cambiar, sino también tienen que haber medidas a nivel público, digamos, que hagan cambiar, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, tratar de que encuentren comida sana en las cafeterías, insistir más en el ejercicio, en el deporte, ¿verdad? Tener más lugares donde se puedan recrear, hasta eso no tenemos, pues, parques con los niños puedan salir. Seguros. ¿Verdad? Y seguros, exactamente. Sí, eso es algo más que todo social y cultural, ¿verdad? Que debemos fomentar y nosotros pues estamos haciendo nuestro granito de arena, poniendo nuestro granito de arena, pero a mí me gustaría, ya nos estamos quedando con poquito tiempo, pero que Guillermo desde su perspectiva de profesional de la salud mental nos pudiera decir cómo puede afectar esto ya desde tu perspectiva como profesional en este tema, o sea, como tenemos aquí a nuestro profesional con muchas especialidades, entonces pues podemos aprovechar a que él nos cuente. Pues se puede ver desde dos puntos de vista. Primero, como decía la doctora, cómo la obesidad de por sí crea un estresor para el niño, para la persona que lo está padeciendo, y cómo necesita ese apoyo emocional o psicológico para poder llevar y tomar al final la decisión de entrar en tratamiento, ¿va? Porque al final es una condición crónica que necesita tratamiento y un tratamiento multifactorial, como igual es la enfermedad también multifactorial. Y desde el otro punto de vista también, cómo la sociedad está estigmatizando, está metiendo en un círculo, metiendo en un área específica a esta gente que necesitan ayuda, que no es que ellos decidan ser gordos, ¿va? Al final, porque al final tienen muchas, como decía también la doctora, muchas condiciones genéticas. A lo mejor a veces ni siquiera es que, o como dicen los pacientes, es que no como mucho, no sé por qué estoy así. Tampoco es cierto, sabemos que realmente porque uno come mucho es porque llega a eso. Pero dentro de la misma familia uno a veces encuentra niños que comen lo mismo y uno tiene sobrepeso y el otro no, ¿verdad? Entonces ahí qué mayor diferencia o qué mayor punto a probar que realmente tiene que ver la genética con esto. Entonces el acompañamiento psicológico sí es importante, ¿verdad? No solo antes del tratamiento, sino que junto con el tratamiento, porque el paciente tiene que dejar de pensar como un paciente obeso, tiene que dejar de consumir como un paciente obeso, tiene que saber canalizar su ansiedad, y si para esto necesita medicamento, pues se le da medicamento. Cuando yo hablaba de los medicamentos, por ejemplo, y uno de los que se utiliza con pacientes que tienen mucha ansiedad por comer, es esta asociación de naltrexona con bupropión, ¿va? Que funciona. Tiene pérdida de peso de más o menos el 6 o el 7%, tal vez no tan significativo como lo tienen los agonistas GLP-1, pero le ayudan a uno en esa área, ¿verdad? En la área emocional, sí, digamos.
Pero estos no están probados para niños y adolescentes. Estamos hablando en adultos. Entonces, ahí la importancia del tratamiento en cuanto al área de salud mental, el área psiquiátrica y psicológica, porque todos tenemos miedo al psiquiatra, loquero, pero realmente muchas veces por ser una patología, necesita de un profesional que medique, que vea más allá de solo la terapia psicológica, sino además se necesita de un psiquiatra. Sí, y también importante porque cada vez vemos más desórdenes alimenticios, cada vez vemos más anorexias, más bulimias, ¿verdad? Entonces un paciente con sobrepeso o con obesidad, no muchos, pero algunos sí terminan siendo anoréxicos o bulímicos por la misma presión, por la presión interna o la presión familiar o social, ¿verdad? Y entonces el lidiar con estos trastornos es mucho más complicado. Claro, sí. Es complejo porque las niñas en general son las que más pueden, bueno, niñas y niños, pero las niñas a veces tienden más a hacer todo esto de bulimia, digamos, después de haber sido un poquito llenitas o que tuvieron sobrepeso, entonces se dan los atracones, vomitan. O sea, son trastornos, como decía el doctor, alimenticios, ¿verdad? Que luego empiezan a presentar los pacientes con el fin de bajar de peso, ¿verdad? Y tal vez no lo hacen bien, o todas esas dietas que hay famosas ahora, ¿verdad? Que restringen, por ejemplo, dietas cetogénicas o que tienen ayunos prolongados, que en niños no puede ser, ¿verdad? Los niños necesitan de todos los grupos alimenticios, carbohidratos, yo creo que ninguno grasas, puede ser eso. Proteínas, sí, exactamente. Necesitan todos los grupos alimenticios porque el niño está creciendo, es otro, el niño va cambiando, o sea, es una etapa de crecimiento y desarrollo, son etapas críticas de la vida, digo yo, desde que están los primeros años hasta la etapa de la pubertad, son las etapas más críticas, ¿verdad? Porque son donde pues alcanzamos, digamos, en la pubertad nuestra adultez, el desarrollo, maduración de nuestros órganos. Entonces son etapas que son muy importantes. Entonces hablamos aquí de la importancia de la prevención, que esto, ¿cómo? Pues uno mira los hábitos alimenticios en la casa, si el niño está haciendo ejercicio o no. Como usted dice, ahora pegados a las pantallas, pues no hacen mucho ejercicio físico. Entonces, ponerle a eso, apostarlo a eso. Y en el momento que vemos que hay algo ahí, pues consultar para llevar ese acompañamiento. Y que, como hemos hablado aquí entre todos, pues que se trabaja en con los diferentes profesionales de la salud, ¿verdad? Entonces, la importancia de la prevención, y en el momento que ya exista obesidad, pues el tratamiento, ¿verdad? Claro. Entonces, pensamos que ya nos quitamos esto de que el niño gordito está sano, que tiene que ser esto un trabajo, como decía el doctor, desde la casa, desde pues del hogar, de los hábitos. Es un cambio como de chip, ¿verdad? Sí, exacto. Y tener mucho cuidado también con lo que los niños miran, porque ahora miran cualquier cosa. Exacto. Y creen que es información, y muchas veces nos están desinformando. Sí, ahora hasta con la inteligencia artificial, ¿verdad? Ustedes sí, son herramientas al final, ¿verdad? Pero lo que decía usted, muy importante, porque todos estos pacientes, aunque los que tienen sobrepeso, obesidad, no significa que estén bien nutridos. Nosotros encontramos deficiencias vitamínicas en estos pacientes, o sea que sí hay algún grado, bueno, no de desnutrición, pero falta de minerales, a veces vitaminas, bueno, estos van a tener todas las dilipidemias, colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces todo eso pues hay que verlo, y hay que entender que el que esté gordito no significa que esté completamente sano, y eso nos pasa mucho con las abuelitas. Con las abuelitas. No, sí. Es que le iba a decir yo que nos pasa mucho. Bueno, hablar de los suplementos, nos queda poquito tiempo, pero como así brevemente hablar de los suplementos, porque siempre andan preguntando, nos pasa con las mamás, ¿qué será bueno para algún suplemento? ¿A qué vitaminas le puedo dar a mi hijo? Y entonces la respuesta que nosotros damos, que no es nuestra área, es la nutrición. O sea, los nutrientes deben venir de lo que comemos. Los suplementos, a menos que sea una deficiencia clínica, se les dé. Pues es que usted me podrá sacar de esta duda si lo estamos haciendo correctamente o no, ¿verdad? Sí, en general, bueno, nosotros tampoco dejamos, bueno, yo no sé dejar tantos suplementos,
suplementos, a menos que el paciente sí tenga un bajo peso y no esté creciendo muy bien. Por esa razón, pues ahí tal vez se dan suplementos. Pues en realidad, cuando nosotros suplementamos de algunas vitaminas es porque las hemos medido y vemos que hay algún grado de deficiencia de estas, entonces ahí es donde podemos dar todos esos suplementos. Pero lo que usted dice, los suplementos, las vitaminas en general, todo viene de la dieta, o sea, de lo que comemos, y tiene que estar muy consciente la mamá que la mitad de su plato tienen que ser cosas verdes, ¿verdad? Con mucho color, o sea, verduras, frutas, la mitad del plato, un poco más de eso, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a obtener todos los nutrientes. Entonces yo creo que eso tiene que ir balanceado con la dieta. Pero sí es correcto, o sea, no a todos. Hay algunos que lo van a necesitar, pero no todos, ¿verdad? Y aunque a veces, estando los niños con sobrepeso, obesidad, piden suplementos. Yo les digo no, porque algunos suplementos traen estimulantes del apetito, y le digo, lo que no quiero es que siga comiendo, ¿verdad? Entonces, pues mejor no, ¿verdad? Mejor obtener todo lo que se pueda de la dieta. Uh-huh. Bueno, concluimos aquí. Lastimosamente podríamos pasar hablando horas de horas, como decía en el segmento anterior, acerca de obesidad y todo esto, pero les agradecemos mucho su tiempo. Yo creo que el aporte que están brindando a nuestra comunidad, porque es una comunidad, nuestra audiencia, es muy importante y muy valioso, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez un mensaje así como de 5 segundos para la audiencia que ustedes quisieran dar. Yo lo único que puedo decir es eso, ¿verdad? Que asistan al pediatra, que si ven que el paciente está un poquito más pasado de peso que el resto de niños que se ven, o muchas veces la mamá no lo ven exactamente hasta que no llega un pediatra, se pesa y se mide. Vayan con su pediatra 1 o 2 veces al año, no dejen que solo porque tiene vacunas y luego ya no van, porque hay que controlarles el crecimiento y lo que les decía de las etapas que son críticas en la vida de un niño. Entonces el mensaje es: vayan con su pediatra, lo pese, lo mide. Si hay un trastorno, pues bueno, obviamente ya el pediatra no lo va a referir a nosotros para tratarlo, pero sí es muy importante que se controlen, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero terminar con un artículo que leí ayer del JAMA del mes pasado. Primera vez en muchísimos años en Estados Unidos que bajó el porcentaje de obesidad, y está relacionado con el aumento del uso de los GLP-1. Entonces, no es porque le esté haciendo propaganda a los GLP-1, pero realmente sabemos que la obesidad, por lo menos en adultos, hay que ayudarle al paciente con medicamentos. Es una enfermedad crónica y necesita, como tal, darle medicamentos. Entonces estamos viendo que en Estados Unidos bajó el porcentaje en muchísimos años. Tenemos esperanza, ¿verdad? Claro, la prevención es lo más importante, pero si ya tenemos el problema enfrente, tenemos que tratarlo, y con cualquier herramienta, ¿no? Siempre bajo control y supervisión. Uh-huh. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y nos ha quedado pues muy claro que la obesidad es una enfermedad que necesita pues de la ciencia, necesita de educación, de acompañamiento y también pues de mucha empatía. Entonces esperamos que hayan aprendido mucho en este podcast, y vamos a tener otros acerca de obesidad porque hay muchísimo más que hablar. Les agradecemos su presencia a los dos. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos siempre por escucharnos y por estar con nosotros. Y ya saben que más educación, menos complicaciones.